Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que estén de maravilla, listos para chismear un poquito porque hoy tenemos un tema súper jugoso. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de nuestra querida Demet Özdemir, y no solo eso, sino de algo que aparentemente explotó. Y sí, lo adivinaron, tiene que ver con el mismísimo Can Yaman. Prepárense para un drama turco digno de una novela, porque las cosas, al parecer, se pusieron intensas. Antes de que empecemos con todo este salseo, quiero pedirles un favor enorme, si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Suscribirse es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Todos recordamos con una mezcla de cariño y nostalgia, la época dorada de Erkenci, ¿verdad? Esa serie que nos robó el corazón y que catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman. La química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión, y para muchos, esa magia se extendió fuera de los sets de grabación. Los rumores sobre un romance entre ellos fueron constantes, alimentando la esperanza de los fans de ver a Can y Sanem, sus personajes, juntos en la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la realidad fue un poco más compleja. Aunque ambos siempre mantuvieron la discreción sobre su vida personal, nunca confirmaron un romance formal. Lo que sí era evidente es que existía una gran amistad y un respeto mutuo entre ellos. Pero con el tiempo algo cambió. Las apariciones juntos se volvieron más esporádicas, los mensajes en redes sociales disminuyeron, y los rumores de una posible tensión comenzaron a surgir. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante un tiempo pareció que ambos actores habían tomado caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras. Demet protagonizó exitosas series como Doğduğun Ev Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad como actriz. Por su parte, Can Yaman también continuó cosechando éxitos, no solo en Turquía, sino también en Italia, donde se convirtió en una verdadera estrella. Pero hace poco algo hizo que todas las alarmas se encendieran. Y es que, según varias fuentes, Demet Özdemir, en una entrevista reciente, habría hecho unas declaraciones que fueron interpretadas como una explosión en contra de Can Yaman. La noticia corrió como pólvora en las redes sociales, generando todo tipo de especulaciones y reacciones entre los fans. ¿Pero qué fue exactamente lo que dijo Demet? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque la información que circula es contradictoria y, en algunos casos, incluso falsa. Algunos medios afirman que Demet se habría quejado del comportamiento de Can durante las grabaciones de Erkenci, acusándolo de ser poco profesional y de generar un ambiente de tensión en el set. Otros, en cambio, aseguran que sus palabras fueron malinterpretadas y que simplemente estaba expresando su opinión sobre la evolución de la carrera de Can. Lo cierto es que hasta el momento, no hay una declaración oficial de Demet Özdemir en la que confirme o desmienta estas acusaciones. Lo que sí podemos decir es que a raíz de esta polémica, se han reavivado viejas heridas y se han desenterrado algunos rumores que habían quedado en el olvido. Por ejemplo, se ha vuelto a hablar de la supuesta rivalidad entre las fans de Demet y Can, quienes, desde el principio, han tenido opiniones encontradas sobre la relación entre los actores. Además, esta situación ha puesto de manifiesto el lado oscuro de la fama y la presión a la que están sometidas las celebridades. En muchas ocasiones, sus palabras son sacadas de contexto, sus acciones son juzgadas con lupa y su vida personal se convierte en un espectáculo público. Es importante recordar que detrás de la imagen de estrella, hay personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta situación? ¿Veremos una reconciliación pública entre Demet y Can? ¿O por el contrario, la tensión entre ellos seguirá aumentando? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que sí es importante es que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. No podemos juzgar a Demet o a Can basándonos en informaciones no confirmadas. Ambos son profesionales talentosos que han trabajado duro para llegar donde están, y merecen respeto. Y hablando de respeto, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirles a ustedes, mis queridos suscriptores, que mantengan la calma y la cordura en los comentarios. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de Demet y Can,
y que tienen opiniones muy fuertes sobre su relación. Pero por favor, recuerden que estamos aquí para informarnos y entretenernos, no para generar odio o confrontaciones. Así que los invito a que compartan sus opiniones de manera respetuosa y constructiva. ¿Qué piensan sobre esta polémica? ¿Creen que Demet realmente explotó contra Khan? ¿O que todo es un malentendido? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. En resumen, lo que sabemos hasta ahora es que, al parecer, Demet Özdemir hizo unas declaraciones que fueron interpretadas como una crítica hacia Can Yaman. Sin embargo, no hay una confirmación oficial de estas acusaciones, y la información que circula es contradictoria. Lo importante es que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones, y que mantengamos el respeto hacia ambos actores. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente bella. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre todo este drama. Recuerden que la mejor manera de apoyar nuestro trabajo es suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ningún vídeo. Así nos ayudan a seguir creciendo y a seguir trayéndoles las mejores noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. *** ampliando la noticia. El laberinto de rumores y realidades en el drama turco ***. Pero, esperen. Que esto no termina aquí. Profundicemos un poco más en este culebrón digno de las mejores telenovelas turcas. Para entender realmente la magnitud del asunto, es crucial analizar el contexto en el que surge esta supuesta explosión de Demet. Primero hablemos de la presión mediática. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, siendo analizada y diseccionada por miles de personas. La fama tiene su precio y uno de ellos es la constante invasión a la privacidad. Tanto Demet como Can han experimentado esto de primera mano, y es natural que en algún momento, la presión pueda ser abrumadora. Segundo, la percepción del público. Como mencioné antes, la química en pantalla entre Demet y Can era innegable. Esto llevó a muchos fans a idealizar su relación, creando expectativas que tal vez nunca se cumplieron. Cuando las expectativas no se alinean con la realidad, la decepción puede ser inevitable y esto, a su vez, puede generar críticas y juicios injustos hacia los actores. Tercero, las carreras individuales. Tanto Demet como Can son artistas ambiciosos y talentosos que han trabajado arduamente para construir sus propias carreras. Es posible que en algún momento sus caminos se hayan bifurcado, ya sea por diferencias creativas, proyectos personales o simplemente por la necesidad de explorar nuevas oportunidades. Esta separación, aunque natural, pudo haber sido interpretada por algunos como una señal de conflicto o enemistad. Cuarto, el papel de los medios. Los medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional, juegan un papel fundamental en la difusión de este tipo de noticias. A menudo la información se presenta de manera sensacionalista, exagerando los hechos y creando titulares llamativos con el único fin de atraer la atención del público. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Ahora volvamos a la supuesta explosión de Demet. ¿Qué escenarios posibles podrían explicar estas declaraciones? Malentendido es posible que Demet simplemente haya expresado su opinión sobre Can de manera honesta y sincera, sin intención de ofender o generar polémica. Sus palabras podrían haber sido sacadas de contexto o malinterpretadas por los medios, creando una tormenta en un vaso de agua. Frustración acumulada Tal vez Demet haya estado guardando silencio durante mucho tiempo sobre ciertos aspectos de su relación con Can, ya sea por respeto, por evitar conflictos o por simple discreción. Es posible que en un momento de frustración, haya decidido expresar sus sentimientos, sin medir las consecuencias de sus palabras. Estrategia de marketing Aunque suene cínico, no podemos descartar la posibilidad de que esta polémica haya sido orquestada como una estrategia de marketing para generar publicidad y atraer la atención del público hacia sus proyectos individuales.
En el mundo del espectáculo, este tipo de tácticas son más comunes de lo que creemos. Asterisco 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 conflicto real asterisco asterisco por supuesto, también es posible que exista un conflicto real entre Demet y Khan, y que las declaraciones de Demet sean una manifestación de este conflicto. Tal vez hayan tenido diferencias personales o profesionales que no han podido resolver, y que hayan llegado a un punto de quiebre. Independientemente de la razón, es importante recordar que Demet y Khan son seres humanos, con sus propias fortalezas y debilidades. Tienen derecho a equivocarse, a expresar sus opiniones y a tomar sus propias decisiones, sin ser juzgados o condenados por ello. Además, es crucial recordar el impacto que este tipo de polémicas puede tener en sus vidas personales y profesionales. Los rumores, las especulaciones y las críticas pueden afectar su estado de ánimo, su autoestima y su capacidad para concentrarse en su trabajo. Es fundamental ser empáticos y comprensivos, y evitar alimentar el morbo y el sensacionalismo. En cuanto al futuro, ¿qué podemos esperar? Es difícil predecir lo que sucederá entre Demet y Khan. Tal vez logren reconciliarse y mantener una relación cordial, o tal vez decidan seguir caminos separados y dejar atrás el pasado. Lo importante es que ambos puedan encontrar la felicidad y el éxito en sus vidas, tanto personales como profesionales. Como fans, nuestro papel es apoyar su trabajo y respetar sus decisiones. Podemos expresar nuestras opiniones de manera respetuosa y constructiva, pero debemos evitar caer en el fanatismo y la confrontación. Al final del día, lo que importa es que Demet y Khan sean felices, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. Así que, mi gente bella, sigamos de cerca este drama turco, pero con una mente abierta y un corazón comprensivo. No nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones, y recordemos que, detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y ahora sí, hasta aquí la ampliación de la noticia. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva más completa de la situación. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre todo este drama. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Los quiero. Hasta la próxima.